Buen día. Vamos a platicar de segundo tema, la era de la especialización en la medicina. Hemos señalado que todo el siglo XIX fue un crecimiento de la medicina general, un fortalecimiento del conocimiento científico dentro de la medicina y ya el surgimiento de lo que propiamente es la medicina como ciencia. Llegando al siglo XX, tenemos un informe que es relevante en la época, que fue el informe Flexner de la educación médica en los Estados Unidos. Este informe en 1910 señala cómo era la educación médica en Estados Unidos, en cada uno de los estados, en las diferentes escuelas de medicina, y llega a una conclusión. La enseñanza médica era un asco. Cada quien enseñaba lo que quería, como quería, no había planes de estudios unificados, no había una estandarización, los conocimientos se iban dando muy al azar, y entonces surge a través de esto, en los siguientes años, muy lentamente, planes de estudios únicos para la enseñanza médica, muy parecidos a lo que tenemos ahora. Es decir, vamos a utilizar los primeros años para ciencias básicas, para enseñar anatomía, fisiología, cómo funciona el cuerpo, pero los alejamos del paciente. Primeros 2 años. Y los siguientes 2 años vamos a enseñar ciencias clínicas y empezar a agrupar el conocimiento por especialidades. Y aquí es cuando empieza esto. Empiezan a agruparlos por áreas del conocimiento médico para que el estudiante de medicina fuera aprendiendo cosa por cosa. Y entonces ya en la práctica, esto de 1910 hasta 1930, esas 2 décadas, la evolución médica empieza a cambiar. La educación médica empieza a ir adquiriendo un orden diferente, y entonces es a raíz de 1930 que empieza el surgimiento de las grandes especialidades médicas. Por ejemplo, por ponerle fechas a las cosas, en 1933 se funda la Mesa Americana para las Especialidades Médicas con la intención de estandarizar lo que iba a ser una especialidad médica y cómo se iban a certificar los médicos generales en que tenían esa especialidad, ¿sí? La primera junta de especialidades que se había creado era la de oftalmología en 1917, pero todavía no había una estandarización de todas estas cosas, ¿no? En los años 30 se empezaron a crearse juntas separadas, y en el 33 dicen, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a generar una serie de requisitos para estandarizar todo. Y entonces empiezan a ir surgiendo las especialidades médicas, en el 34 radiología, en el 36 medicina interna, 37 cirugía plástica. En el 69 entonces surge la medicina familiar como especialidad ahí, pero vamos a llegar a esto más adelante. Entonces, esta necesidad de la especialidad médica viene porque el conocimiento médico iba aumentando a pasos enormes, a una velocidad más allá de lo que era posible que un médico general pudiera tener al momento todo el conocimiento, y entonces viene la necesidad de la especialidad. Eso es algo natural en la evolución, ¿no? Entonces, durante todo el siglo XX, esta primera mitad del siglo XX, la moda era sacar una nueva especialidad. Vamos dividiendo el conocimiento médico, vamos especializándonos, pero eso trajo una fragmentación de la atención médica. Entonces el médico general comenzó a ser requerido para manejar todo el conocimiento médico, para poder manejar al paciente y decir, bueno, estas son las especialidades que van a ayudarme. Pero pues la sociedad es así, entonces empezaron a tratar un poquito con desprecio al médico general, como si fuera una carrera trunca, y a decir, tiene que especializarse, y empezar a crear las especialidades y empezar a separar esto. Entonces, por una parte, este aumento del conocimiento, lo que es la biomedicina, fue importante. Era necesario ir adquiriendo más conocimientos y era necesaria la especialización. Entonces, es esta parte de qué le pasa al cuerpo humano, la biología del cuerpo humano y cómo la vamos entendiendo. Sin embargo, esta especialización traía una fragmentación en la atención médica. Ya una persona era difícil poder decir, bueno, entonces ¿con quién voy? ¿Quién me va a atender? Empieza a ser algo muy complejo y al mismo tiempo muy costoso. Entonces, esta era de la especialización trajo por una parte lo bueno, el conocimiento, se amplió el conocimiento, se perfeccionó el conocimiento en esas áreas, pero también trajo una fragmentación en la atención médica. Y ya aterrizando las cosas, a una persona le era difícil
tener una atención completa, una atención integral, una atención de sus problemas desde una visión que le permitiera poder tener todas estas cosas. Y esto hace que surja la necesidad de integrar todo otra vez y que da como resultado la formación de la medicina familiar a finales de los años 60. Entonces, digamos que estos 30 años de 1930 a 1960 fue una fragmentación del conocimiento médico. Entonces, se hacían las especialidades, los cursos de especialización que iban permitiendo que el médico general accediera a conocimientos muy particulares y luego ya ejerciera la medicina nada más en esa área que se estaba especializando, sin que se convirtieran las especialidades todavía en una profesión. Fíjate qué curioso. Es decir, había residencias médicas, el médico estudiaba la especialidad, pero no era un requisito para ejercerla. Es decir, el médico general que aprendía a hacer algo, aunque no fuera en la universidad, podía ejercer esa especialidad sin una restricción legal. En México eso duró todo el siglo XX. Es decir, hasta la llegada de las normas de especialidades médicas en el 95, en la última parte del siglo XX, se genera en México lo que es la cédula de especialista, ya como una profesión, la cédula del Registro Nacional de Profesiones Médicas como especialista, y entonces a partir de ahí obligan a las universidades a respaldar todos los cursos de especialidad. Y entonces ahora sí ya, el médico que hizo una especialidad ya no se puede meter en otra, ya no puede invadir la práctica médica del otro. Y el médico general que aprendió a hacer algo, si no es de la medicina general, si es un conocimiento de la especialidad, no lo puede ejercer, dándole con esto un poco más de seguridad a la gente y una protección hacia la especialidad. Pero eso fue hasta finales del siglo XX. Es decir, ahorita uno termina la carrera de medicina, tiene una cédula de médico general, uno establece una especialidad, la cursa en la residencia, respaldado por una universidad, y genera una cédula de especialista. Eso fue hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces, todo esto fue un proceso largo, un proceso continuo, que fraccionó demasiado el conocimiento médico. Entonces, ya para la práctica fue necesaria la creación de una especialidad que integrara todo eso, y eso nos llevó a la medicina familiar. El conocimiento de la medicina familiar, permitir integrar todo este tipo de cosas que vamos a platicarlo en otro video. Espero que esto sea un conocimiento que te ayude a ver cómo fue importante el desarrollo de la biomedicina y la fragmentación en las especialidades médicas, pero al mismo tiempo generó una dificultad en la atención a los pacientes. Nos vemos en la próxima.